Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este curso de robótica. En esta primera presentación vamos a discutir y vamos a platicar un poquito acerca de los antecedentes de la robótica. Pero antes comencemos preguntándonos qué es robótica. ¿A qué se refiere el término robótica? Quizás muchos de ustedes, cuando escuchan el término de robótica, pues imaginan algún mecanismo en forma de ser humano caminando en la calle, que tiene características de tomar decisiones propias, de moverse como una persona. Sin embargo, el concepto de robótica es mucho más complejo que eso y mucho más simple a la vez, ya que no necesariamente tiene que ser una figura humanoide. Existen robots bastante pequeños, existen robots con características meramente mecánicas y también existen robots con características humanoides. Y es lo que vamos a trabajar y platicar en la siguiente diapositiva. Primero, para entender la robótica, entendamos que hay dos puntos de partida. Uno, la evolución tecnológica, es decir, todos aquellos conocimientos que se formaron para llegar al concepto de robótica. Y dos, la evolución conceptual, es decir, de dónde surge la palabra robot, la idea de un robot. Ambos conceptos o ambas tendencias nos llevan también a definir los tipos de robots que existen y las diferentes aplicaciones que se le dan a estos dispositivos o eh, a este tipo de mecanismos. Bien, desde el punto de vista tecnológico, las primeras máquinas se dieron ya con características cercanas a la robótica actual, se dan en los años 50, 1950, por ahí así. Existen las máquinas de control numérico, las cuales pues empezaron a través de pequeños algoritmos simples, a hacer una serie de tareas de las cuales el ser humano empezaba ya a hacer o a dejar de hacer para dejárselo a la máquina. Y el primer robot programable, ya como robot, lo desarrolla George de Boll en 1954. Y es el que vemos aquí en la fotografía. Este personaje tiene a su lado el primer robot, ya una máquina la cual está programada, la cual va a ejecutar una serie de acciones. Posteriormente, en los años 60, una década después, surgen los robots con transmisión hidráulica y con sensores. Y en el año también, en el 1959, en esas fechas, surge el primer robot comercial llamado Unimate, que es el que vemos justamente en la fotografía de la izquierda. Es un robot comercial porque anterior a eso, todos los robots tenían características de investigación, características de propuestas, prototipos, pero ya un robot que pudiera ser utilizado en la fábrica, en la empresa, pues es hasta 1959 con el robot Unimate. Después se empiezan a cambiar lo que es la robótica de transmisión hidráulica y sensores y empiezan a surgir los robots con accionamiento eléctrico, es decir, con motores. Esto es 20 años después de que se crea el primer robot. Y con ello, pues empiezan a surgir algunas asociaciones, las cuales tienen que regular el desarrollo de estos elementos. Y en este caso surge la Asociación Robótica del Mundo en Japón, o llamada también KIRA, en 1972. ¿Qué más podemos ver en la evolución tecnológica? Todo robot requiere ser programado, requiere que se le asignen instrucciones de alguna forma. Por lo tanto, de la mano a la evolución tecnológica o la evolución estructural, tiene que surgir también la creación de lenguajes de programación enfocados a los robots. Y en este caso, el primer lenguaje directamente desarrollado para robots con características textual es el lenguaje Wave, que el cual surge en 1973. Luego la empresa SEA en ese año construye el primer robot IRB6,
que es justamente el que estamos viendo en la imagen de la derecha. Vimos que al inicio los robots tienen quizás su mayor auge en Japón. Sin embargo, bueno, Estados Unidos también trata de entrar al mercado y construye o crea su propio instituto de robótica en 1933, el Instituto RIA. Después surge un lenguaje de programación comercial que podían utilizar las empresas, llamado BAL, en 1974. Y con ello la evolución de los robots sigue creciendo, sigue avanzando, y ya nos encontramos ahora con el brazo robot o el brazo robótico que ahora ya está controlado por una computadora y que ya hace uso de lenguajes de programación específicamente para los robots. Eso es en los años 70 y los años 80. Posteriormente surge el robot Puma, el cual deriva del acrónimo de Máquina Universal Programable para Ensamblado. ¿Esto qué quiere decir? Que es un robot que está pensado, está diseñado para ensamblar, pero que además es universalmente programable. Es decir, que puede ser programado pues, con diferentes lenguajes de programación o adaptarse con diferentes lenguajes de programación o un lenguaje universal. Con el crecimiento, pues ahora se crea ya a nivel internacional la Federación Internacional de Robótica, la FIR, en Estocolmo en 1979. Y en el 82, la IBM o la empresa IBM empieza a contribuir y entra al mercado con el robot RS-1 que se utiliza para montar. En el 85 podemos observar ya un robot con características humanoides que es el Wasubot en Tokio. Y vemos ahí en la fotografía una imagen de este robot. Una vez que surgen los robots con forma humanoide, pues empieza la inquietud de trabajar con robots con forma, bueno, más bien con ideas de entretenimiento, de diversión, más allá de robots meramente aplicados en la industria. Y en la imagen de arriba vemos una evolución, pues un tanto ya vieja, vamos a llamarla así, porque llega hasta el año 2000, hace 20 años, pero es la evolución del robot Asimo. En el año 2000, el robot Asimo, que es el que vemos al final de esta línea de tiempo, y tuvo gran auge por lo que representaba y por el avance que representaba, pero este robot no llegó de la nada, sufrió todo un desarrollo y una evolución tecnológica tremenda que vemos en la primera figura. Surgen también pues los robots con otras características, robots con forma de perro, robots con forma de vehículo, robots en forma de mano, robots con características amigables o robots de servicio. Posteriormente surgen otro tipo de robots, como los que tenemos aquí. El robot que tenemos aquí a la derecha, la imagen de la derecha, es Don Cuco, el guapo, que es un robot creado aquí en la ciudad de Puebla, por la Universidad Autónoma de Puebla, por ahí de los años 90 o finales de los 80, no recuerdo muy bien ahorita la fecha, pero un robot que tocaba el piano. Y luego tenemos también robots ya con otras características, por ejemplo, robots sexuales, ¿no? O robots de compañía, los nanorobots, robots médicos. Bien, pero esa es la evolución que se ha ido dando con respecto a la robótica, con respecto a la tecnología. Pero hablar de robots es también cambiar una serie de paradigmas en el pensamiento del ser humano. Es creer que es posible que existan seres creados por el ser humano y que hagan cosas que el ser humano haría. Y bueno, esta idea una de las primeras ideas surge con la escritora Mary Shelley en 1817 en la obra de Frankenstein. La mayoría conocerá esta obra en la cual se propone crear un ser
a partir de restos de personas muertas y algunas otras piezas complementarias, piezas que le dieran movimientos, piezas artificiales o inanimadas, y eso surge en 1817 con Frankenstein. 100 años después, Karel Čapek, un escritor checo de la República Checa, escribe también una obra llamada Rozum Universal Robot, y él es precisamente quien acuña el concepto de robot, ya que él utiliza en su obra la palabra robota, que en checoslovaco hace referencia a la idea de una persona o un individuo que va a fungir como servidumbre o como trabajador forzado, o en sus palabras, como un esclavo. En 1926 también existe otra obra, la obra de Robotics, Metrópolis, en la cual también se presenta la idea de un ser creado por el ser humano y que tiene características del ser humano. Todo esto son antecedentes de la ciencia ficción. Pero esto mismo también llega a ser reforzado por un personaje ya conocido como el padre de la robótica, porque no tanto por el desarrollo de robots, sino por las ideas fundamentadas de lo que implicaría un robot. Y nos referimos a Isaac Asimov, que él escribe su obra Robbie, eh, perdón, escribe su obra de Yo Robot, en donde aparece el personaje de Robbie, y en la cual se mencionan tres leyes, las tres leyes de la robótica que pretenden eh, regir el comportamiento y tanto el comportamiento como el desempeño o el desarrollo que debe tener un robot. Y estas tres leyes dicen lo siguiente. La primera, un robot no puede actuar contra un ser humano o mediante inacción permitir que un ser humano sufra daño. ¿Qué quiere decir? Que el robot debe siempre cuidar la integridad de las personas. Esto pensando en ese miedo, en ese temor de que los robots pueden llegar a dominar al mundo. Ese era un poquito el pensamiento de Isaac Asimov, tratando de prever. Entonces decía, bueno, para que los robots no lleguen a dominar el mundo, tenemos que establecer que una de las leyes sea que el robot no debe oponerse al ser humano, no debe luchar contra el ser humano, o dejar que el ser humano sufra algún daño y que el robot pues no lo auxilie. La segunda ley hace referencia a que el robot debe siempre obedecer las órdenes del ser humano. Y al final de cuentas, ese era el concepto que acuñó Karel Čapek, servidumbre, servir al ser humano, pero Isaac Asimov, eh, dentro de esta segunda ley, cuida que no entre en conflicto con la primera ley. Es decir, debe obedecer al ser humano, pero en las órdenes que se le den al robot, este no debe actuar contra el ser humano. ¿Sí? Entonces debe mantenerse neutral en ese sentido. A ver. Y la tercera ley es que el robot debe protegerse a sí mismo y debe ser capaz de proteger su integridad siempre y cuando no entre en conflicto esta protección a sí mismo con las leyes anteriores. Es decir, se debe proteger, pero si para protegerse tiene que dañar a un ser humano o desobedecer al ser humano, pues ahí queda exento de que se proteja, ¿no? Pero mientras no viole estas dos leyes, el robot siempre tiene que protegerse a sí mismo. Y en el próximo video vamos a ampliar algunos conceptos más de la robótica. Sin más, nos vemos a la próxima.